Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Ok, solo doy un minutito más a ver si alguien ingresa y inmediatamente vamos este, a iniciar con la clase. Ok, vamos a ir iniciando, ¿verdad? Todavía aquí se están uniendo algunos compañeros, pero igual vamos a ir iniciando, ¿verdad? Mientras que ellos se terminan de unir. Ok, chicos, bueno, las buenas noches, bienvenidos a la clase. Eh, bueno, para iniciar, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna duda acerca de lo que es la redacción? Buenas noches, profesora. Yo tengo una duda. Ajá, dime. Yo no se le había enviado, no porque no quisiera, sino porque no sé cuántas palabras era la que tenía que hacerle. Ok, Igual, eso no, eso no sobra nada. ok. Este, en cuanto a a cuántas palabras, son 300 palabras. Igual, yo no les he dado un límite de palabras a la hora de hacer la práctica, ¿verdad? Porque yo considero que conforme nosotros vayamos evolucionando en las prácticas, pues así vamos a ir adquiriendo más práctica, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, pero si ustedes ya consideran que 300 palabras lo logran, bienvenido, ¿verdad? Entre mejor vayamos haciendo la composición, ¿verdad? La redacción, genial. Es importante recalcarles la, la parte de la sangría. De hecho, a algunos compañeros, ¿verdad? Que me mandaron esta semana, eh, les corregí eso. Sin embargo, yo les dije, esta semana voy a darles un poquito más acerca de la sangría. Recuerden que la sangría, vamos a ver, abrir acá una paginita en Word. Vamos a ver acá, para explicarles mejor, ¿verdad? Ok. Aquí están viendo la página, un documento Word en blanco. Sí, profe. Ok, entonces, para explicarles un poquito esto, ¿verdad? Entonces, recuerden que a ustedes les van a dar un documento, ¿verdad? Una hoja donde viene una parte, bueno, tengo entendido que aún es así, ¿verdad? Que donde viene una parte donde ustedes pueden hacer lluvia de ideas o algún tipo de esquema, ¿verdad? Si ustedes lo quisieran hacer con las ideas que ustedes tienen eh, de la redacción. Recordemos que a ustedes les van a dar 3 o 4 temas para que ustedes elijan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí todavía está entrando algún compañerito. Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar acá un ejemplo. Les pueden dar, los jóvenes deben ejercer un papel protagónico en la construcción de una vida, de una mejor sociedad. El segundo tema, la educación en valores debe ser una tarea compartida entre el hogar y los centros educativos. Y el tercer tema, la convivencia en armonía con la naturaleza es clave para el desarrollo humano. Entonces tengo 3 temas. Entonces,
¿cómo hago yo para elegir ese tema? Ok, creo que ya eso lo habíamos hablado un poquito, ¿verdad? Como recomendación es elegir el tema del cual yo conozca más. Si, por ejemplo, de esos 3 temas, yo no soy mamá, no soy, no soy mamá, no tengo hijos en la escuela, no tengo ningún tipo de contexto en este caso, ¿verdad? Entonces yo digo, no me voy a meter mucho en ese tema porque no conozco mucho. Conozco más del tema de la naturaleza, ¿verdad? Porque me gusta ese campo, he leído algunos artículos o libros o he visto algún tipo de programa en eso. Chicos, vean, es solamente una aclaración. Acá yo tengo el WhatsApp abierto, ¿verdad? Para descargarles precisamente los documentos de ustedes, ¿verdad? Del mismo chat de ustedes. El que esté sonando no quiere decir, ¿verdad? Que ahí este, se interrumpa. Igual yo continúo con la clase, ¿verdad? Yo lo silencié pensando que no iba a sonar, ¿verdad? Que no tenía nada que ver, pero si no, bueno, ya están descargados, yo creo que lo puedo cerrar para que no interrumpa. ¿Ok? ¿Verdad? Para que no nos interrumpa la clase. Yo lo silencié pensando que no nos iba a interrumpir, pero sí estoy sintiendo ahí, más bien las disculpas del caso. Ok, entonces, como les decía, por ejemplo, conozco más de ese tema, entonces me voy a ir por ese tema. ¿Por qué? Porque estoy conociendo más. Si yo me voy por un tema donde no he estado hablando, no he conocido mucho, ¿verdad? De eso, entonces, de ahí, posiblemente voy a tener poco de qué hablar, ¿ok? Entonces, me voy a ese tema. Yo voy a hablar cosas que realmente son. Recuerden que la composición o la redacción es algo, es una realidad. Yo no voy a inventar, es una exposición, ¿verdad? Son cosas reales. De hecho, en otro grupo me hacían la consulta que si podían hacer algún tipo de datos estadísticos, como de números, pero inventado. Entonces yo le decía a la compañera del otro grupo que yo no lo recomendaba, ¿verdad? Porque se puede pensar, si no es algo totalmente que ustedes conocen como tal y que manejan bien, eh, yo pienso que no es recomendable inventar cosas, sino, ok, hacer la composición de acuerdo a mis conocimientos, ¿verdad? Ustedes me van a decir, bueno, yo no sé qué temas me van a poner y si no conozco nada de los 3 temas, bueno, entonces vamos a tratar de generalizar bastante, de meter cosas muy generales, ¿verdad? Recuerden que vamos a redactar en tercera persona, evitando el yo, ¿verdad? Sino más bien hablando siempre de manera general, ¿verdad? Y tomando cosas, ¿verdad? De las cuales uno conoce un poquito, ¿verdad? Si en el caso, por ejemplo, eh, eh, en este caso, la armonía con la naturaleza es clave para el desarrollo humano. Entonces, en este caso, yo sí puedo hablar, aunque no conozca tanto, ¿verdad? Pero sí es algo de lo que yo puedo tomar cosas porque es algo que se vive día a día, por decirlo algo. La naturaleza, la destrucción, la parte del hombre, ¿verdad? Como ha ido destruyendo la naturaleza, la parte de los cambios climáticos a raíz del mal uso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí se puede sacar información, como les decía. Recuerden que los textos son expositivos y expositivo quiere decir que yo estoy exponiendo un tema real, ¿verdad? Ahora bien, íbamos con la parte de la sangría. Eh, en este documento que yo les mencionaba, ¿verdad? Que ustedes les van a dar un folletito, ¿verdad? Porque es en físico, como ustedes lo van a hacer. Entonces, viene esta parte de lluvia de ideas, ¿verdad? Como para que ustedes organicen sus ideas. Viene la parte de borrador y ya viene la parte, ¿verdad? Donde ustedes tienen el folleto o la parte donde ya su redacción va a ser calificada. O sea,
donde ustedes ya tienen que empezar a redactar, ya esa es la que les van a calificar. Muy importante, tienen que hacerlo con lapicero azul o negro, ¿verdad? Entonces, el color azul es para documento oficial. Entonces, sí les recomiendo llevar los dos colorcitos, ¿verdad? Por aquello. En el momento que ustedes lleguen y empiecen a redactar, de acuerdo a las indicaciones que les dé la profesora que está por allí, creo yo que es mejor que lleven los dos colores, ¿verdad? Por aquello. Es mejor que nos sobre a que no nos vaya a faltar. Ok, ese documento tiene un margen. ¿Qué quiere decir un margen? Ok, que está, ya está como diseñado, ¿verdad? Con renglones y demás. No nos vamos a salir de ese margen que tiene ese documento, ¿verdad? No nos vamos a salir de ahí. O quiere decir que no vamos a redactar fuera de ese margen. Por aquí, por ejemplo, acá la computadora me marca ese margen. En el caso de las hojitas o del folletito, ya el margen viene marcado, ¿verdad? No vamos a hacer renglones adicionales. Ahora bien, la sangría, ¿verdad? Yo centro el tema, ¿verdad? Yo lo voy a centrar y voy a copiar el tema textualmente. ¿Qué quiere decir textualmente? No le cambio ni una sola palabra. Tal y como me lo están dando en la propuesta del examen, así mismo lo voy a copiar. Ni una sola palabra, ¿verdad? Porque recuerden que ustedes tienen que elegir uno de los 3 o 4 temas que les dan. No pueden elegir otro porque eso los puede perjudicar. Entonces es importante que lo copien tal y como está, ¿verdad? Lo centren y cuando ya yo inicio a redactar, ¿qué tengo que iniciar a redactar? ¿Cómo se llama el primer párrafo, chicos? Introducción. Ok, excelente, ¿verdad? Voy a empezar a redactar el párrafo de introducción. Entonces, si el margen, ¿verdad? Está acá, donde tengo yo el cursor, entonces yo voy a medir un espacio. ¿Ese espacio de qué tamaño va a ser? Del grosor de un lápiz mongol. Acá ya yo se los voy a enseñar. Del grosor de un lápiz mongol. Ok, aquí está. De un lapicito de estos, ¿verdad? Porque a veces uno les dice, bueno, del grosor del dedito meñique. Lo que pasa es que no todos tenemos la manita igual. Aquí vuelvo a cerrar la cámara para que el internet no nos falle, ¿verdad? Porque es mejor si todos tenemos la camarita apagada. Entonces, si yo les digo que del dedo meñique, resulta que puede ser que, no sé, don Eric o algún otro caballero tenga la mano un poquito más grande y los deditos un poco más gruesos, entonces no es el mismo tamaño, ¿verdad? Ah, bueno, en el caso mío yo tengo la mano muy pequeñita, entonces va a ser el espacio más pequeñito o alguna compañera va a ser más finita, etcétera, ¿verdad? Entonces en ese caso, para dar un tamaño definido, entonces como del grosor de un lápiz mongol. Entonces yo doy esa, ¿verdad? Ese espacio e inicio, ¿verdad? Y ya yo empiezo a redactar la introducción, ¿verdad? Recuerden que la introducción es la presentación del tema. Voy a empezar dando, por ejemplo, una definición, voy a empezar a iniciar tomando en cuenta el tema, ¿verdad? Y poniendo algunos aspectos, enumerando algunos aspectos de los cuales yo voy a empezar a desarrollar en los párrafos de introducción. Ok, ese importante, esa sangría la dejo solamente en el primer renglón del párrafo. Ok, cuando ya yo hago 3, 4, 5 renglones del primer párrafo de introducción, ustedes ven si ustedes quieren continuar un poquito más la introducción en el siguiente párrafo, punto y aparte, en el segundo párrafo vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a dejar el mismo espacio de sangría y ya en el siguiente renglón, ¿verdad? Ya yo sigo redactando y sigo escribiendo mi composición de acuerdo al, ¿cómo se llama?
a los márgenes, ¿verdad? Que ya me dieron. Importante, ¿verdad? No escribir fuera de ese margen, no agregar renglones. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque recuerden que la estética, ortografía y demás también eso se los califican a ustedes. Ok. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Profe, a mí sí me queda la duda en el caso de al anotar el título, porque verás que a mí en noveno sí me habían dicho que en el título no se centraba, pero ahora usted me dice que sí, entonces no sé ahí sí. ¿Cómo lo pusiste en noveno? Igual dejando, digámosle, como un espacio de sangría y colocándolo. Si me cabe en un solo renglón, en un solo Ajá, renglón. Y si el título es más largo, pues en 2 renglones. exactamente, porque en este caso el título es largo, ¿verdad? Ah, ok. Ah, O sea, sí, sí. sí, sí, cuando el título es largo, obviamente no lo vamos a poder centrar porque va a ser muy largo, va a ser del tamaño del renglón. Entonces, igual dejamos la sangría, ¿verdad? Y lo colocamos, ¿verdad? Ok, Ujú. entonces depende de la longitud del título, se Es, centra o no. exactamente, Ah, exactamente. ok. Sin embargo, voy a consultar ese punto que vos me decís, ¿verdad? Si en el caso el título fuera muy pequeñito, si es centrado o es con la sangría, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá tengo cuatro temas, ¿verdad? Y son largos que no lo vamos a poder centrar porque son largos, son como del tamaño del renglón, ¿verdad? Que son los que les voy a dar para esta semana. Ujú. Otra cosa, les voy a enviar un documentito eh, que es más o menos un folletito que una compañera me facilitó para que ustedes lo puedan imprimir si ustedes lo quieren, ¿verdad? Si ustedes lo quieren, lo pueden imprimir para que ya ustedes visualicen cómo es el folletito de la composición, ¿verdad? Recuerden que entre em, más conocimiento tengamos, qué es lo que nos van a dar y cómo nos van a presentar todo, pues va a ser más fácil en el momento, no nos vamos a llevar ninguna sorpresa en el momento y no vamos a tener dudas en el momento, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra dudita? Profe, usted ha dicho que si uno corta una palabra, no le cabe en un renglón, eso sí se castiga. Depende cómo la continúes abajo. Porque, por ejemplo, hay que recordar las reglas ortográficas, hiato y dictongo. Recordemos que el dictongo no se separa. Por ejemplo, acá en pantalla tengo lenguaje culto, ¿verdad? Si yo veo lenguaje, hay un dictongo, porque hay un dictongo. ¿Qué era un dictongo, chicos? Vamos a ver si lo recordamos. La unión de una vocal fuerte y una débil, Exactamente. Ajá. eso. Es- exactamente. Eso es un dictongo. Es muy importante que esas cosillas sí las recordemos. Si, por ejemplo, porque son temas que no entran dentro de bachillerato. ¿Por qué? Porque ya se supone que esos temas ya fueron trabajados en el resto de cursos anteriormente. Pero, chicos, tenemos que ser muy honestos, ¿verdad? Hay algunos estudiantes, no sé si hay acá en este curso, pero eh, pasa mucho en este sistema, ¿verdad? Que han suspendido sus estudios por diferentes situaciones y hace 3, 4, inclusive más años, ¿verdad? Y quedaron en noveno y ahora quieren retomar. Entonces, eso no lo recordamos tanto. Tal vez uno tiene, ay, ¿cómo era eso? ¿Verdad? Entonces, si ustedes me dicen, profesora, no recuerdo bien esta técnica, no recuerdo bien el hiato y el dictongo, y es necesario para la composición, aunque en el marque cognitive no se los van a preguntar como tal, ¿verdad? Pero a veces esas cositas son necesarias, ¿verdad? A la hora de la escritura, ¿verdad? Eh, perfectamente bien, cogemos ahí un ratito, aunque sea una clase adicional, y lo reforzamos, ¿verdad?
ahí todo esto es importante. Entonces, chica, por ejemplo, si a mí me queda esta palabra, por ejemplo aquí, el lenguaje acá, ¿verdad? Como en el margen, en lo último, y me cabe solamente lengua, ¿verdad? Y yo pongo la lengua y A, G abajo, entonces ahí sí te van a castigar porque esa palabra no se separa, ¿verdad? Ok, pero si yo la separo bien, hago bien la división silábica, no, ¿verdad? Solamente utilizo el guión, ¿verdad? Lengua, no separo ese dictongo, pongo un guioncito y la continúo abajo, ¿verdad? ¿Sí me comprendiste? Sí, sí. Era Sí, pensando en que tal vez si uno repetía muchas veces, digámosle, de cortar palabras, que si eso lo podían castigar. La idea no es cortar tantas, pero sí, ajá. muchas veces pasa. Exactamente, ajá, sí, mientras que vos sí, también tratar como de que no sea tan recurrente ¿verdad? Que puede ser que en un momento pues sí lo necesite hacer, pero tratar de, digamos, como de calcular ahí un poquito lo que yo estoy escribiendo. Lo que me decías, ¿verdad? Tratar de no repetir muchas veces una misma palabra, utilizar sinónimos, ¿verdad? En palabras, ¿verdad? Si estoy hablando, no sé, de naturaleza, entonces tratar de buscar bastantes sinónimos, ¿verdad? Y de no poner tan repetido, ¿verdad? Porque si suena muy concurrente, muy, una palabra, ¿verdad? eh, y estamos redundando y podemos redundar mucho en una idea, entonces se pierde como la emoción de lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Recuerden, chicos, la redacción no es un cuento, no es una novela, no es una historieta, es una exposición, es un tema de la actualidad que yo estoy exponiendo de forma escrita, ¿verdad? Es muy importante. Ok, entonces, chicos, vamos a continuar con el resto de temas. Chicos, para la próxima semana ustedes no tienen clases, es feriado, ¿verdad? Entonces, voy a darles 4 temas más para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? En estas 2 semanitas, ¿verdad? Igual voy a tratar de que me lo manden inmediatamente, devolvérselos con las respuestas, con las, ya se me fue la palabra, con las correcciones, ¿verdad? Para que a mí no se me vaya a perder entre los mensajes o no vaya a correr yo el riesgo de que se me olvide o algo así, ¿verdad? Igual, si yo no lo devuelvo, por favor, ¿verdad? Ahí por aquello, ¿verdad? Pero yo voy a procurar que no pase. Y chicos, si ustedes aún tienen dudas a la hora de hacer la composición, a la hora de hacer esta practiquita, ¿verdad? De tarea, ténganlas pendientes, escríbanlas, ¿verdad? Para que no se les olvide, porque son dudas que tenemos que resolver en clase. La clase es precisamente para eso. Si pasa que ustedes me dicen, profe, tengo una duda en tal y tal cosa, y yo de momento no la sé, que puede pasar también, yo voy a tener el momento para poderme cerciorar, poderme capacitar en aquella duda que usted tiene y resolvérselas en la siguiente clase. Si es que pasa, ¿verdad? La idea es resolverla inmediatamente, ¿verdad? Pero si es que pasa, no se queden con las dudas, ¿verdad? Porque al examen ustedes no pueden llegar con dudas. La idea es que ustedes lleguen completamente claros en todo. Entonces, les voy a dictar los temas a elegir de esta semana. Si ustedes quieren, bueno, sí, no, estos temas son los temas a elegir. Les iba a decir que los que no han hecho redacción podían tomar uno de los temas anteriores, pero no para no, eh, para no confundirlos mejor. Si quisieran mandar 2 redacciones, está bien, ¿verdad? Con uno de los temas anteriores y otro con esta, está bien, pero ya son los de esta semana. Entonces, chicos, listos. Si tienen dónde anotar, se los voy a dictar. Al fin de la clase, yo se los mando de forma escrita por el grupo, ¿verdad? Por aquello de los que no pudieron conectarse, que también sepan, ¿verdad? Que estos son los temas. Entonces dice, los jóvenes deben ejercer un papel protagónico
en la construcción de una mejor sociedad. Repito, los jóvenes deben ejercer un papel protagónico en la construcción de una mejor sociedad. ¿Ok? Ahí ustedes me dicen si se quedaron perdidillos o si ya. Ok. El segundo tema. La educación en valores debe ser una tarea compartida entre el hogar y los centros educativos. La educación en valores debe ser una tarea compartida entre el hogar y los centros educativos. ¿Ok? Y el tercer tema sería la convivencia en armonía con la naturaleza es clave para el desarrollo humano. La convivencia en armonía con la naturaleza es clave para el desarrollo humano. ¿Listos, chicos? ¿Lograron anotarlo los tres? Igual yo a fin de clase, cuando les mando la grabación, se los vuelvo a escribir en el chat, ¿verdad? Para que ya les queden ahí. Profe, disculpe, el último tema decía es Ajá, clave para el desarrollo humano. para el desarrollo humano. Gracias, profe. Ujú. Ok. Aquí nos quedan 10 minutitos, chicos. Cuando se termine, igual ya ustedes saben que solamente regresamos. Ok, entonces yo creo que ahora sí ya todos tienen sus anotaciones, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver, vamos a ir hoy con el tema de los tipos de lenguaje, ¿verdad? Ese es el tema para hoy. Recuerden que estos temas a ustedes se los van a presentar con fragmentos o textos de alguna novela, de algún cuento, de las mismas lecturas o literatura que les propusieron a ustedes a leer, ¿verdad? Sin embargo, ustedes tienen que tratar de identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguaje están utilizando en ese texto? Que es propiamente lo que nos van a, lo que nos van a preguntar, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué tipo de lenguaje culto? Cómo es el lenguaje culto? ¿O de qué manera yo lo identifico? Vamos a ver quién me dice qué cree que es o qué creen ustedes que es el lenguaje culto o cómo se utiliza. Profe, tal vez como en, no sé, en novelas muy antiguas, cuando se referían a las personas de alta sociedad, que Ajá, usaban una forma de hablar diferente. ajá, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Era hablar de una forma normal, digo formal. Volveme a repetir, es que no se te escuchó muy bien. De una forma formal. Una forma formal, ¿verdad? Excelente. Muy bien.
Dice que el lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua. Se utiliza por emisores que tienen elevados conocimientos de una lengua, gracias a la cultura y a la educación a la que han accedido. Por ejemplo, sin más que añadir, quedo a su entera disposición. Entonces, ¿cuál es el lenguaje culto? Es precisamente ese, el que tiene una utilización correcta del léxico, el que puede conjugar perfectamente bien verbos y demás categorías gramaticales sin ningún tipo de error oral, ¿verdad? Entonces, ¿quién utiliza este tipo de lenguaje, chicos? El gobierno. El gobierno, ¿verdad? Personas académicamente altas, por decirlo así, en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, porque también hay casos donde personas con una formación académicamente alta y no siempre se utiliza de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Cuando doña Laura Chinchilla estaba en la presidencia, ella mencionaba la palabra trabajo, no la mencionaba de forma correcta, ¿verdad? No recuerdo bien cómo lo hacía, pero no mencionaba bien esa palabra correctamente, ¿verdad? Lo hacía de una manera, no era que lo hiciera mal, pero no era la palabra correcta, ¿verdad? Ahora bien, también es importante recalcar que hay personas que tienen dificultad a la hora de articular ciertos fonemas, ¿verdad? Que no se pronuncia bien la R o la X, la Z, algunos fonemas que son un poco más difíciles. Por ejemplo, para muestra un botón, a mí hay fonemas que me cuestan un poco, ¿verdad? Pero eso es cuestión, tal vez algún desfase de cuando niños que no se trabajó bien. Sin embargo, ¿verdad? Las palabras se deben utilizar y se debe utilizar el contexto al cual yo debo de expresarme. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de una entrevista de trabajo. Chicos, ¿cómo asisten ustedes a una entrevista de trabajo? ¿Cómo asisten, profe? Sí, ¿cómo asisten? Sí, bien vestidos, ¿no? Ajá, ¿y qué más? Ujú, muy bien. ¿Qué más? Serios, respetuosos. Serios, respetuosos, yo digo buenas tardes, con permiso, eh, vengo a la entrevista de trabajo, tengo cita a tal hora, llego, me presento, ¿verdad? Me comporto lo mejor que yo puedo. Ok, ahí yo estoy dando un lenguaje completamente culto, inclusive yo trato de expresarme lo mejor que pueda, lo mejor que yo pueda. Corrijo cierto vocabulario que quizás no es aparente y trato de sacar como las palabritas de domingo, ¿verdad? Que, ¿por qué? Porque quiero dar la mejor impresión en ese momento. Y decía la compañera, ¿verdad? Me he visto lo mejor que puedo, voy y veo a ver la ropa no me voy a poner un short, no me voy a poner una camiseta, ¿por qué? Porque no es lo adecuado, igual a la hora de expresarse. ¿Verdad? A la hora de expresarse yo voy a buscar las palabritas mejores de manera de que inclusive qué puesto voy a optar, ¿verdad? Porque si voy a optar un puesto de atención al público, yo tengo que dar una buena impresión de que trato bien a las personas con amabilidad, que me expreso bien, porque eso es lo que están buscando, ¿verdad? Entonces, si quiero el empleo, pues yo tengo que tratar de aparentar y de cumplir con las características de la persona, sí, las características del perfil que esta persona, que entidad o empresa o demás está buscando, ¿verdad? Entonces,
eso es un lenguaje culto, ¿verdad? Ok, tratar de utilizar correctamente el léxico. Ok, ahora cuando a ustedes les presenten un texto, ustedes van a buscar ese tipo de léxico, ¿verdad? Para saber si es culto, si es popular o si es de otro tipo. Ok, vamos a ver. Dice, el lenguaje culto se adquiere principalmente en los establecimientos educativos para luego ser utilizados en diferentes contextos informales o formales, ¿verdad? Yo siempre doy el ejemplo de una compañera que yo tenía en la universidad que ella tenía un léxico muy bonito y ella, aunque fuera en un contexto informal, siempre ya ella tenía ese tipo de vocabulario porque era el que ella normalmente ya usaba, ¿verdad? Entonces, ya ella era así, tal vez en su casa se usaba mucho y así ya ella era su personalidad, ¿verdad? Hay otras personas que cuando ya están en un contexto más familiar, más de amigos, pues ya se relajan un poquito y ya se utiliza un contexto más relajado, ya no tan estructurado, ¿verdad? Pero, ok, pero vamos a hacer la diferencia entre un lenguaje y otro, ¿verdad? Dice, quienes hacen uso de este lenguaje se caracterizan por contar con un vocabulario rico en diferentes áreas del saber. Además, saben usar las palabras con propiedad, conjugar correctamente los verbos y construir frases cuya sintaxis es correcta. Muy importante, ¿verdad? Ejemplo, aquí en el mismo documento viene un ejemplo del lenguaje, ¿verdad? Un texto donde podemos ver este tipo de lenguaje. Dice, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no